Bienvenidos a esta emisión Jesús es el Señor. Hoy quiero hablarles por qué no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos si no es en el nombre de Jesús el Mesías de Nazaret. Esta afirmación apostólica está registrada en el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, pero tiene el siguiente contexto. Resulta que los apóstoles Pedro y Juan acostumbraban ir al templo de Jerusalén a orar al promediar las 3 de la tarde, que era la hora en que se realizaba el segundo sacrificio diario en el templo. A esa misma hora, un cojo era llevado a uno de los pórticos para recibir asistencia. Este cojo, al ver a Pedro y a Juan, pone la mirada en ellos, esperando recibir algo, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano, lo levantan y se afirman los tobillos y los pies de este hombre y comienza a saltar, y tomándose de los apóstoles, entra al templo gozoso, saltando y alabando a Dios. Este hecho es notorio a la gente que estaba en el templo y que vivía en Jerusalén, porque el hombre había estado muchos años en esa condición. Entonces la gente se reúne en uno de los pórticos y espera recibir alguna explicación de los apóstoles. Los apóstoles aprovechan la situación para dar su mensaje apostólico y evangélico. Y Pedro, tomando la palabra, comienza diciendo: no pongan la mirada en nosotros como si nosotros fuéramos los autores de esta sanidad, sino que este acto es un acto milagroso que Dios ha hecho, no porque nosotros seamos más justos o tengamos algún poder, sino para glorificar a Jesús, su siervo Mesías. También les dice que el Dios de sus padres ha enviado a Jesús, a quien ellos habían rechazado, entregándolo a Pilatos para que sea crucificado a cambio de que sea liberado un asesino como era Barrabás. De esta manera cambiaron a un pecador por un santo y justo. Lo hicieron matar, pero Dios lo ha resucitado y lo ha puesto por cabeza de la resurrección como príncipe de la vida, y de lo cual los apóstoles son sus testigos, puesto que ellos lo vieron a Jesús resucitado. Además les dice que por la fe en Jesús en Jesús como el Mesías, es que este cojo ha recibido la sanidad. Él ha creído en ese Jesús, y esa fe lo ha identificado, lo ha unido de alguna manera con él y ha hecho posible esta maravilla. Así también les dice que aunque ellos han pecado, sin embargo, lo han hecho por su ignorancia, pues no entendían que Jesús era el Mesías. Pero ahora el camino de la salvación es que se arrepientan de todo corazón para que sus pecados sean borrados, no solamente el de haber rechazado a Jesús, sino el conjunto de sus pecados, y que Dios enviará al Mesías nuevamente, pero es necesario que Él sea recibido arriba en el cielo hasta que los tiempos se cumplan a cabalidad. También le dice que este Jesús es el profeta anunciado por Moisés, que había dicho: Dios levantará un profeta como yo, a él deben escucharle y obedecerle. Y de él han hablado muchos profetas, han dado testimonio de que en él se cumpliría la promesa que Dios había hecho a Abraham, de que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De esta manera, los apóstoles hablaron a esa multitud que estaba
maravillada por el milagro que había sucedido, pero los sacerdotes y los saduceos se ofendieron de que se enseñara la resurrección de los muertos en la persona de Jesús como el primero que ha resucitado y la garantía de la promesa de la resurrección por parte de Dios. Entonces mandaron a apresarlos y como ya era tarde, entonces ordenaron que queden detenidos hasta el día siguiente. Al día siguiente se reunieron en consejo los gobernantes de los judíos y interrogaron a los apóstoles llamándoles para que expliquen cómo es que han sanado a este cojo. Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, ¿no?, frente al tribunal hizo su defensa. Este acto es muy importante recalcar que Jesús había anunciado que por causa de su nombre sus discípulos serían llevados a los tribunales, serían azotados, pero que no deberían preocuparse por su defensa porque el Espíritu mismo de Dios hablaría por ellos. Y en este caso, ellos son llenos del Espíritu Santo y el Espíritu inspirándoles y dándoles el entendimiento de las Escrituras es que va a hacer la defensa desde ellos a las autoridades, frente a las autoridades judías. Pedro comienza diciendo, puesto que se nos interroga cómo este enfermo ha sido sanado, pues sea conocido por parte de ustedes de que él ha recibido sanidad por su fe en Jesús el Mesías. El que ustedes lo mataron, lo entregaron a los romanos para ser crucificado, pero a quien Dios ha resucitado y de lo cual nosotros somos testigos porque lo hemos visto. Pero Jesús ha venido a ser el cumplimiento de aquella escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué significa esto para los apóstoles? Significa simplemente que los gobernadores, que eran los constructores de la casa de Israel, habían desechado al Mesías, la piedra fundamental que Dios estableció para construir su casa. Y al haberlo hecho eso, lo habían entregado a los romanos para que sea asesinado. Pero Dios lo resucitó y con resucitarlo lo ha instaurado, lo ha establecido como piedra fundamental de la casa de Dios, que es el pueblo redimido, morada del Espíritu, donde Dios está entre nosotros. De esta manera es que tiene sentido la expresión de que por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro Mesías, porque no hay otro mediador, no hay otra persona a quien Dios haya escogido como el príncipe Mesías, el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel y para bien de las naciones. Él es ese cumplimiento, Él es esa realización. Por eso no hay en otra persona, no hay en otro nombre salvación. Cuando se habla de nombre, estamos refiriéndonos a la persona, estamos identificando a una persona, en este caso a Jesús, el Mesías de Nazaret. Por eso creer en el nombre de Jesús, en el Evangelio de Juan, es creer en la persona de Jesús. Creer en la persona de Jesús es creer en su obra, creer en su mensaje, creer que Él es el escogido, el establecido y puesto por Dios. Ese nombre, por eso ese nombre de Jesús es un nombre poderoso, ¿no? Es un nombre en el que se realizan grandes maravillas, ¿no? Pero no es un nombre mágico, como para decir que lo podemos invocar en una celebración o en una oración y mágicamente se va a producir algún milagro, ¿no? No, es un nombre
que actúa en mérito a la fe en la que nosotros nos unimos a Él y con Él, por Él, ¿no? Y con Él nos acercamos a Dios para la realización de su plan, de su voluntad, de realizar el reino de Dios en esta tierra. Entonces, tiene sentido. ¿Por qué no hay salvación fuera de Él? ¿Por qué no hay otro nombre? ¿Por qué en ese nombre se realizan toda clase de maravillas y prodigios? Porque Dios da testimonio de que esa única persona es la escogida por Él, es el Mesías y es ante quien tendremos que rendir cuentas cuando aparezca por segunda vez, creyentes y no creyentes.